Digo esto para que sea más fácil seguirme. Está enfocada en un solo punto. ¿Cuáles son las condiciones para que podamos, en regiones o en áreas de civilización no germanas, utilizar una teoría de la historia nacida en Alemania en función de la historia alemana? Cécile, si je vais trop vite, tu me préviens. D'accord? Avec la main. Ok. Hace poco llegó desde Rusia un verdadero desafío a la historia conceptual. Voy a citar esta frase. La historia conceptual en todas sus variantes sigue siendo europea porque partía y parte de la naturaleza universal de su objeto, como también de la coincidencia de los significados universal y europeo occidental. No es una casualidad si en el mejor de los casos se trata de las peripecias de la transferencia de conceptos de Europa a la no Europa. Queda entonces todavía por ver cuán consecuente puede ser la historia conceptual si revisa su base a la luz de la concepción de las modernidades plurales o alternativas. Entonces este párrafo suscita un interrogante que es pertinente. ¿Es posible, y si lo es, en qué condiciones y con qué precauciones, extender el potencial heurístico de la historia conceptual a historias que son extrañas a su génesis europeo-occidental? Como sabemos, la obra de Koselleck concierne ante todo al espacio germano y a los países cercanos, en primer lugar Francia. Y el mismo Koselleck precisa que el famoso léxico, o sea, el diccionario en 8 volúmenes que él dirigió, lo cito, busca determinar cómo los germanos hablantes percibieron, conceptualizaron e incorporaron a su vocabulario aquellos cambios acelerados que tuvieron lugar entre la Ilustración y la Revolución Francesa, la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. O sea que los límites que plantea Koselleck para su obra son bien explícitos, los del mundo germano hablante. Claro, nos vienen inmediatamente a la memoria los trabajos de los historiadores postcoloniales, en primer lugar los de la India y alguien como Dipesh Chakrabarty, y que podríamos sintetizar de esta manera. Sí, dicen los historiadores de la India, si los conceptos políticos europeos occidentales no son neutros, sino que nacen definidos por la historia particular de su lugar de origen, pero al mismo tiempo poseen ambición universal, ¿cómo conducir una investigación sobre áreas culturales que son extrañas a estos conceptos sin reiterar entre estos conceptos europeo-occidentales y la historia de estas otras áreas la misma extrañeza? La preocupación nuestra entonces apunta a la capacidad y a la utilidad de la historia conceptual para confrontarse con historias ajenas a aquella que la vio nacer. Hay que tomar algunas precauciones metodológicas. Esto es un aspecto de la cuestión. Y en este sentido, Koselleck nos desbrozó parcialmente el camino. Hay dos momentos explícitos en el pensamiento de Koselleck que me gustaría evocar. Desde su teoría de los tiempos históricos, en plural, Koselleck ataca frontalmente las periodizaciones convencionales y dominantes, como sucede en las denominaciones de edad antigua, media y moderna, denominaciones que dicen ya poco y nada
y propone nada menos que despachar ese tradicional trío de épocas que organiza nuestros libros de textos eurocéntricos y apuntala la estructura de nuestras cátedras universitarias. Anteriormente, una vez expuestos los límites geográficos, lingüísticos del léxico, él explicitó una advertencia que no me parece haber retenido la atención necesaria en la literatura especializada. Me refiero al hecho de que le quitó valor de ejemplo a un término suyo, Satellite, bisagra temporal en español, que sin embargo sigue generalmente siendo, aunque discutido, percibido como una de sus categorías centrales. Como es sabido, este término define un período que una investigación en clave histórico-conceptual debería, según muchos de sus practicantes, identificar sí o sí en cualquier historia. Para los que no están familiarizados con la obra de Koselleck, este periodo es en la historia europea occidental 1750-1850, cuando aparecen los conceptos políticos modernos y las ciencias humanas y sociales, o sea, los conocimientos sociales y humanos se transforman por primera vez en ciencias. Nace la economía, la sociología, etc., la historia. Sin embargo, Koselleck desligó esta categoría, la Satellite, de su método. Lo voy a citar. Este concepto, inicialmente concebido como un lema o como un eslogan, un estribillo, en una solicitud de subsidio para el léxico, terminó oscureciendo el proyecto en lugar de hacerlo avanzar. Quizás la palabra Schwallenzeit o umbral de época o umbral epocal hubiese sido una metáfora menos ambigua. En todo caso, la hipótesis sobre la existencia de ese período no juega ningún rol en el método que usa la historia conceptual. En otras palabras, Koselleck vacuna al método contra el germanocentrismo y más ampliamente el eurocentrismo, diciéndoles a los investigadores que Satellite o Schwallenzeit, umbral o bisagra, no designa una estructura histórica universal, sino aquella que en tierras germanas constituyó el período de transición entre la modernidad temprana y la Alemania moderna, aproximadamente, como les decía, 1750-1850. Y va más lejos, porque plantea que se trata de una estructura histórica que puede o no hallarse en otras historias. La Satellite, escribe, no es ni una noción ontológica, ni tampoco está atada a una sola lengua nacional. Yo entiendo que si se piensa que en toda historia hay en un momento dado, una sucesión más o menos lineal y progresiva, antiguo régimen, teleológicamente llamado a veces premoderno a la modernidad, aparece la obligación de identificar un periodo de transición. Salvo para alguna gente que piensa que en Argentina no hay que enseñar historia medieval porque nosotros nunca fuimos habitantes del medioevo. Las religiones argentinas vinieron de la luna, las tradiciones españolas nacieron en 1900, etc. Bien, pero para el resto de la gente que conoce un poco la historia, evidentemente hay que identificar algún periodo de transición. Pero al afirmar que el periodo de transición no es constitutivo del ser de la historia, Koselleck parece decir que no hay una sola forma de entrar en la modernidad, lo que abre la vía a pensar que no hay tampoco para él una única modernidad. En este punto ya no es simple cuestión de método, el pensamiento se vuelve hacia la teoría. Nuestro maestro Giuseppe Dusso ha sido en este sentido explícito al postular, lo voy a citar, una estrecha conexión entre historia conceptual y filosofía política e incluso su identidad, si el trabajo histórico conceptual se entiende en su dimensión crítica y radical,
Y si la filosofía política no se entiende como una construcción abstracta de nuestra mente, como si no estuviésemos obligados a pensar en el ámbito de una realidad en la que se dan las relaciones políticas. Es decir, tenemos una disciplina, los historiadores, que es a la vez histórica y filosófica. Porque si retomamos las últimas palabras de la cita precedente de Koselleck, cuando dice el método usado en la historia conceptual, queda claro que para el historiador alemán, para el fundador de la historia conceptual, esta posee un método, pero no se reduce al método. El malentendido, sin embargo, está muy difundido, pero seamos explícitos, nuestra posición es clara, la historia conceptual no es un método. Koselleck dice, lo que es buscado, encontrado y expuesto como verdad histórica nunca depende solo de las experiencias que hace un historiador y mucho menos de los métodos que emplea. La historia conceptual es un instrumento al servicio de la teoría de la historia de Koselleck que constituye una alternativa a la incontestable indigencia teórica de la práctica de la ciencia histórica hoy día y ayer también. Ahora, la historia conceptual no es una colección de historias de conceptos. Para Koselleck, la historia conceptual no fue nunca la meta de su pensamiento, sino, dice él, un medio y no un fin en sí misma. Entonces la historia conceptual es una especie de propedéutica para una epistemología de la historia. La historia conceptual conduce hacia la teoría de la historia, nos permite llegar a una teoría de la historia. Ahora, esta teoría de la historia no se ocupa de las historias mismas, sino que es la doctrina de las condiciones de posibilidad de historias. Solamente si pensamos en las condiciones de posibilidad de historias, podemos comprender que hay situaciones en la historia que pueden repetirse, ¿sí? Y que puede haber historia. Perdón, ¿no se escuchó la última parte? Solamente si pensamos que la teoría se ocupa de la doctrina de las condiciones de posibilidad histórica, podemos pensar que hay situaciones o estructuras históricas que pueden repetirse, no de la misma forma, pero que puede haber reiteraciones. Resumamos entonces el propósito con una fórmula lapidaria del propio Koselleck, lo cito. La historia conceptual, como la entendemos nosotros, no es concebible sin una teoría de los tiempos históricos. Hago un paréntesis. Cuando Koselleck insiste tanto en los tiempos históricos, está apuntando a un adversario que es los historiadores que consideran que hay un solo tiempo, el tiempo natural, y entonces meten todo en la cronología que inventó el hombre sobre los años, los siglos, etc. Entonces está apuntando al hecho de que la historia no se puede pensar en un solo tiempo. Podríamos entonces reformular y agudizar aún más la preocupación y el desafío de los autores rusos que cité al principio, para confrontar esa historia no germana o no europea, como ellos dicen, ya no solo con el método, sino con historia conceptual como teoría e investigación histórica al mismo tiempo. ¿Sabe? Koselleck formula 3 interrogaciones. ¿En qué medida la historia conceptual sigue el método histórico crítico clásico, el que usamos todos los historiadores desde que nos formamos? ¿En qué medida la historia conceptual posee sus propios métodos? Y en tercer lugar, ¿en qué medida la historia conceptual contiene una exigencia teórica específica? La primera constatación es evidente. Cuando él dice
en qué medida la historia conceptual sigue el método histórico crítico quiere decir que está distinguiendo algo que es el método del resto que es la teoría. Una distinción anunciada desde el título de la segunda parte del libro, donde figura esta cita que les acabo de leer, porque esta segunda parte se llama Sobre la teoría y sobre el método de la determinación del tiempo histórico. Sobre la teoría y sobre el método. En la respuesta a su primera interrogación, Koselleck afirma que la historia conceptual comparte el método crítico tradicional de la historia, en particular el método de la crítica filológica. Es decir, el análisis de las palabras, del contenido de las palabras en la época en que fueron escritas o pronunciadas. Pero destaca que esto no es suficiente, por ejemplo, a la hora de comprender la estructura social de un país. Y agrega, respondiendo así a su segunda interrogación, se la recuerdo, la segunda interrogación era ¿en qué medida la historia conceptual posee sus propios métodos? Agrega que la historia conceptual encierra potencialidades metodológicas que la sitúan en tensión mutuamente estimulante con la historia social. Porque la crítica de la transferencia al pasado de nociones de nuestra época, cuando se dice, por ejemplo, el Estado de la Antigüedad o el Parlamento del Medioevo, o sea, aplicamos nociones contemporáneas, conceptos contemporáneos a épocas anteriores al nacimiento de esos conceptos. Es una crítica de Koselleck. Y la segunda crítica es la crítica de una historiografía que persiste en presentar a las ideas como entidades dotadas de un núcleo de sentido constante a través de los tiempos. Si, por ejemplo, en el primer caso, el Parlamento habría siempre existido, cambiaron las formas, nada más, con el Estado es lo mismo. Él critica estas dos. Y esta crítica desemboca en la elaboración de dos categorías, campo de experiencia y horizonte de expectativa. O sea, ¿cuál es el capital de experiencia de la humanidad y cuál es su horizonte de expectativa? ¿Sí? En un momento dado el horizonte podía ser el juicio final y la experiencia era repetitiva. En otro momento se abre el panorama con la laicización del mundo, aparece la idea de progreso y el horizonte de expectativa se extiende hacia el infinito y ya el campo de experiencia no está más confundiéndose con no es reiterativo, no se confunde con el horizonte de expectativa. Ahora, esto renueva radicalmente la historia social, permitiendo especificar la función política y social de los conceptos y de sus usos particulares según los actores sociales. Lo voy a citar. Pero, dice Koselleck, sería un error teóricamente indefendible querer comprender la historia solo desde sus propios conceptos, como si se tratara de una identidad entre el espíritu de la época articulado lingüísticamente y el conjunto de los acontecimientos del período que se estudia. Estamos aquí en el dominio metodológico específico de la historia conceptual. O sea, la investigación de un concepto no debe apelar solo a la semasiología, ni limitarse a los significados de las palabras y a sus modificaciones. Ella toma en cuenta los últimos resultados en todos los niveles de la investigación, que se trate de historia intelectual, de historia del lenguaje y, sobre todo, opera alternativamente con los abordajes semasiológicos y onomasiológicos. En ese momento, cuando la historia conceptual moviliza sus propios métodos, ella deja de ser una disciplina subsidiaria de la historia social. No es un fin en sí misma, sino que apunta en última instancia a esclarecer la Sachgeschichte o la historia de las cosas en el sentido de historia de los hechos. Deviene una parte metodológicamente autónoma de la investigación en historia social. Ahora bien, esta autonomía que transforma la historia conceptual en una forma de hacer historia emana de premisas teóricas.
Al responder a su tercera interrogación, Koselleck sintetiza lo que desarrolla más ampliamente en otros trabajos, es decir, una teoría de la relación entre los tiempos de la historia que supera el hiato entre sincronía y diacronía. La historia tradicional hace cortes sincrónicos y evoluciones diacrónicas. Koselleck dice no, por razones que vamos a ver ahora. Porque aquí aparecen dos postulados. Es decir, él lo que trabaja para llegar ahí es la relación entre tres momentos: la unicidad, la duración y el cambio. Aquí aparecen dos postulados centrales de su teoría. La doble toma en consideración de la contemporaneidad de lo que no es contemporáneo en un concepto y del papel de los estratos semánticos del pasado en el presente. Estamos entonces frente a una manera nueva de plantear los objetivos de la investigación, de leer las fuentes, de interpretarlas, o en otras palabras, una manera nueva de pensar la historia. Una investigación en clave histórico-conceptual fuera del limitado área europeo occidental no puede entonces consistir en partir a priori a la búsqueda de otros mundos de lo que se encontró en el área original. Por ejemplo, vamos a estudiar la historia del Estado en Indonesia. ¿Y por qué tiene que haber habido Estado en Indonesia? Porque los alemanes y los franceses crearon el concepto de Estado. ¿O por qué tiene que haber habido Edad Media, moderna y contemporánea en todo el mundo? Si en el intento de investigar otros mundos se reduce la historia conceptual a un método aún manejado con precaución o a una subdisciplina auxiliaria de la historia social, la historia conceptual se vuelve aporética porque no cumple con en estas tierras nuevas con sus objetivos originarios. Entonces, la historia conceptual no puede respetar sus propias premisas teórico-hermenéuticas si no es concebida en tanto que ciencia de la historia, es decir, desde su estatuto teórico. Un modo de entender y practicar la historia conceptual que tiene su dimensión específica y en la cual el elemento filosófico resulta determinante. O sea que la historia es a la vez histórica y filosófica. No puede ser la una sin la otra. De eso se trata, de teoría, sin la cual no es posible la investigación histórica. Ahora, para ir terminando, ¿qué hacemos para abordar la no Europa, como decían estos historiadores rusos que se quejaban de la historia conceptual? El desafío consiste en, desde el comienzo, o sea, desde una teoría de los tiempos históricos, desde la definición misma del tema, desde la selección y la lectura de las fuentes, desde la elaboración de las primeras hipótesis, de construir la investigación con la mayor conciencia posible de las premisas teóricas de la historia conceptual y en una diversidad que se ha expandido más allá del corpus koselleckiano. Es decir, no estoy abogando por el famoso marco teórico, porque si agarramos el 99% de las obras que empiezan con el marco teórico, hay un coup de chapeau, se baja el sombrero delante de Koselleck o de Foucault o de no sé quién, y después continúan con una historia tradicional. No, podemos obviar el primer capítulo sobre el marco teórico. Lo que no podemos obviar es ser conscientes de las premisas filosóficas con las que estamos trabajando. Todo el mundo tiene esas premisas. Algunos son conscientes, otros no. Entonces significa acudir a la historia conceptual no como una mera historia de conceptos, eso no es la historia conceptual, sino, como decía Koselleck, y ya lo cité, la doctrina de las condiciones de posibilidad de historias, o sea, una disciplina teórica histórica de pleno derecho, inmersa, esto es muy importante, inmerso en una transdisciplinaridad
en la cual la historia conceptual inyecta historicidad a las otras ciencias humanas y sociales que manejan el mismo aparato conceptual que nosotros, es decir, los conceptos de la modernidad política. Agreguemos que la historia conceptual debe entonces ser una disciplina que haga de cada país y de cada mundo su objeto directo y de cada lengua su propia lengua. En otras palabras, desplazamos el problema de la traducción de Europa a la no Europa y desplazamos desde el primer plano a un plano secundario y privilegiamos en cambio de esa Europa a la no Europa la mirada que la no Europa proyecta hacia sí misma y hacia Europa. ¿Dónde termina la no Europa y empieza la Europa? Es un problema que te dejo porque ustedes están en pleno problema ahí. Lo erróneo es partir a la búsqueda de Europa en la no Europa. Entonces lo que proponemos es reconstruir lo común de la humanidad en una historia descentralizada, respetuosa de la igualdad de los pueblos. Que el investigador sea nativo de esas tierras, no Europa o extranjero, existe una condición esencial que consiste en abordar ese otro cultural o temporal con clara conciencia de la semántica y por lo tanto de los límites de nuestros conceptos modernos contemporáneos. Sin esa conciencia histórica, la extrapolación espontánea de sentido acecha a la investigación como una trampa letal. En el estado actual de la investigación historiográfica, el paradigma de la periodización es dominante. Ya ha sido criticado porque se basa, entre otras cosas, en dos categorías que no son pertinentes en historia, es decir, la ruptura y la continuidad. Vimos que Koselleck deja la puerta abierta a una investigación sobre los accesos a las modernidades. Esta pluralidad está inserta en esa teoría de los tiempos históricos de las que le hablé. No se trata solo, aunque las incluye, de temporalidades diferentes y paralelas. Por ejemplo, la historia económica es más lenta que la historia política. Los cambios de las estructuras económicas son más lentos que los cambios políticos. Los cambios en las representaciones colectivas, desde que triunfa la representación del matrimonio y del casamiento, el siglo XIII más o menos en Europa occidental, hasta el siglo XIX, por ejemplo, 6 siglos en los cuales la representación de la mujer cambia poco con respecto a los cambios radicales que se producen en la segunda mitad del siglo XIX. Bien. Pero esto es un aporte cuya paternidad pertenece a Fernand Braudel y a los anales. La pluralidad temporal en Koselleck apunta contra el tipo de narración, como les decía antes, una narración lineal en un solo tiempo, que según la fórmula feliz de Heidegger, congela explícitamente la historia. O sea, la congela en periodos. En el pensamiento de Koselleck, al contrario, los estratos semánticos del pasado que aún irrigan el presente tienen por función terminar con la dicotomía antagónica, sincronía-diacronía y permiten concebir lo no contemporáneo en la contemporaneidad o al revés, la contemporaneidad de lo no contemporáneo haciendo simultáneo lo no simultáneo cronológicamente. Bien, más allá, y con esto voy a terminar, más allá de tomar en consideración estas premisas teóricas y las preocupaciones metodológicas mencionadas al principio, me parece indispensable respetar otras dos condiciones en la investigación histórica. Primero, reconocer a los actores populares. Hace años, cuando yo era joven, decían las masas populares, pero se habla de lo mismo. La capacidad de ser sujetos de su propia noesis, es decir,
sujetos conscientes o no, pero capaces de pensar y actores de su propio pensamiento. No son animales. Y en segundo lugar, no considerar que los pueblos no europeo-occidentales son simples receptores de un herramental conceptual, sino que pueden, por un lado, modificarlo y, por otro lado, producir su propio arsenal conceptual. Es decir, una de las funciones del historiador es decirle a sus lectores que cada vez que los dirigentes políticos, desde que los gobiernos existen, dicen el pueblo no me comprende, es porque lo están engañando. Porque el pueblo puede tardar a comprender, pero comprende. El pueblo no es una esencia, es un objeto en construcción, que a veces se construye, a veces se deconstruye, pero los pueblos entienden siempre, con mayor o menor retardo, pero entienden. Y después les pasan factura. Y no pensar que estamos obligados tampoco a utilizar para pensar únicamente el herramental conceptual, es decir, no nosotros, sino que se puede, los conceptos no son solamente los conceptos elaborados por arriba en las universidades, en las élites, sino que hay conceptos salidos del lenguaje popular que tenemos que tomar en cuenta y estudiar. Muchas gracias. Bueno, Adrián, te toca justificar a vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Claudio, muy interesante. Quería también agradecer a los organizadores, a Tomás, a Abraham, a Claudio, a Víctor, también a la Biblioteca Nacional por prestarnos este bonito espacio. Bueno, Claudio me pidió que hablara un poco sobre mi investigación, sobre la transición a la democracia, así que cualquier queja directamente a él. No, me parecía que lo que me planteaba era un tema lindo para abordar, que es pensar por qué la historia conceptual o la pertinencia de la historia conceptual para estudiar un tema de historia argentina o de historia latinoamericana, ¿no? Creo que con la exposición de Claudio ya planteó un primer problema, un primer desafío, que es, bueno, haríamos mal si simplemente trasladáramos un enfoque surgido y alimentado por reflexiones de investigación histórica de un área particular, como puede ser alemana, en una época determinada, de 1750 a 1850, traerlo no solo a Argentina, América Latina, sino a un proceso que tuvo lugar a finales del siglo XX. Entonces es importante también, y fue un desafío, no sé si estaré a la altura, pensar justamente en ese desplazamiento en relación a mi propia investigación sobre la transición a la democracia en Argentina. Y un primer aspecto que quisiera resaltar y que Claudio ha expuesto muy bien es que estaríamos equivocados si pensáramos que la historia conceptual, tal como fue pensada en Alemania por Koselleck y su grupo, es simplemente una historia de los conceptos. Es decir, me parece que si reducimos la potencialidad de la historia conceptual a la simple reposición de los hechos que dan sentido a los conceptos políticos modernos, nos estaríamos perdiendo de una dimensión constitutiva de la historia conceptual alemana y que nos permite pensar el lugar de América Latina en esa modernidad, que es que para la historia conceptual alemana los conceptos funcionan como una vía de acceso para plantear un problema que es el problema de la constitución política de la modernidad, por así llamarlo, del devenir moderno. Es decir, si uno ve la gran obra que dejó Koselleck y su grupo, que es el Lexicón, del cual Claudio ya ha mencionado, es decir, en efecto se trata de historias, de conceptos singulares, pero lo que está en el fondo de esa indagación de los conceptos singulares es el problema de la modernidad visto desde Alemania. En ese sentido, yo podría plantear mi investigación simplemente tomar algunos conceptos clave
y ver qué sentido y cómo operaron en un proceso histórico concreto como puede ser la transición. Pero me parece que ahí estaríamos limitando este potencial de la historia conceptual. Lo que habría que plantear es qué nos dice ese proceso de transición de la constitución de la modernidad, del devenir de la modernidad. En otras palabras, sabemos que somos modernos, pero esa modernidad actual que puede surgir durante la transición, ¿cómo se relaciona con ese momento fundante que trabaja Koselleck? Que es toda la misma, hay modificaciones, hay alteraciones, o si la historia de la modernidad se puede reducir a ese momento de irrupción que va de la Ilustración a la Revolución Francesa. A mí me interesa ese debate, lo cual implica plantear, bueno, ¿cuál es el lugar, ese punto de inflexión que representaron las transiciones a la democracia en la constitución de la modernidad? ¿No? Lo que implica o lo que nos lleva al problema de qué implicaría hacer una historia conceptual del siglo XX, ¿no? Y no voy a intentar responder a esta pregunta porque me excede y en todo caso da para muchos años de investigación, pero creo que una manera de pensar el siglo XX es precisamente atendiendo a su clausura. Y el siglo XX termina con un proceso global de transiciones a la democracia, ¿no? ¿En qué consiste a grandes rasgos este cambio en términos de los conceptos políticos modernos? Bueno, a nadie escapará que el hecho fundamental y claramente perceptible es que el concepto de democracia se vuelve equivalente a la totalidad del mundo político. Es decir, la democracia pasa de ser un concepto singular de una forma política en específica a ser considerado como la única forma política válida y legítima. Hay una subsunción del concepto de democracia respecto a diversas tradiciones y conceptos. Y me parece que es un hecho central y que cómo se relaciona con lo que he dicho al principio. Ese concepto de democracia que de alguna manera engulle al resto de los conceptos se vuelve como en el punto capital de una serie de articulaciones conceptuales, no es el mismo que el concepto de democracia del siglo XIX, por ejemplo. Es decir, esta transformación en el lenguaje político, donde el concepto de democracia pasa a tener una relación de identidad con toda la política, es decir, la política es democrática o no es política, tiene una implicación y tiene consecuencias, implica un cambio en el registro de los conceptos políticos. Y esto es importante para pensar las transiciones a la democracia porque para los contemporáneos de ese proceso se trataba de un proceso global, ¿no? Tal vez recuerden ustedes, han escuchado escuchar ese libro de Samuel Huntington llamado La tercera ola, las democratizaciones hacia el final del siglo XX, ¿no? Y fue la ciencia política el que intentó darle cierta narrativa, cierta teleología a este proceso, mostrando que se trataba de un proceso global que apuntaba a una convergencia de los Estados-nación hacia un mismo modelo de democracia liberal y economía de mercado libre, ¿no? La caída del mundo socialista y la transición a la democracia en los países del este, en Asia y en América Latina, era tomado de esta literatura, desde esta ciencia política, como el signo de la convergencia y la validez de un mismo modelo de organización, que era, repito, democracia y libre mercado. Digamos, acá estamos pensando a la ciencia política también como un saber que articuló una experiencia y le dio cierto contenido. Estamos, de alguna manera, descentrándonos de la ciencia política para hacer una intervención crítica. ¿Cómo hizo esta
esta homogeneización de la ciencia política? Bueno, con el método comparativo, ¿no? Se trataba de comparar los distintos procesos y de alguna manera esta comparación permitió dar la apariencia de que se trataba de, en efecto, un proceso más o menos homogéneo, y en todo caso lo que había que detectar eran las particularidades históricas de cada caso. Entonces se establece algo así como un canon, ¿no? Como un canon de la democracia que sirve como patrón de medida para evaluar qué tan moderno o no son esas democracias, ¿no? Y lo que pasa con este procedimiento es que termina por borrar ciertos rasgos que contribuyen y han contribuido al sentido que le damos hoy al concepto de democracia, al situarlos como una característica casi exótica, ¿no? Y en realidad cuando uno va al proceso histórico como tal, empieza a indagar a las fuentes, se ve que no hay nada más lejano que ese intento de homogeneizar los procesos de transición a la democracia. Vemos que hay por lo menos en el caso argentino, hay una lectura de la transición desde muy distintas tradiciones políticas. Hay una lectura socialista, una lectura republicana, una lectura nacional popular, y eso un poco voy a hablar hacia la segunda parte de mi exposición, que quedan borradas, opacadas o soslayadas detrás de este patrón que la ciencia política estableció, ¿no? Y creo que eso es una cuestión relevante para hoy en día. Digamos, el título de nuestra charla era la actualidad de la historia conceptual, y creo que en lo actual siempre hay algo de urgente, ¿no? Y reponer que durante los procesos de transición hubo una heterogeneidad de proyectos que discutían y que intentaban darle sentido a la democracia, creo que nos puede servir de insumo para pensar críticamente hoy nuestro presente, para abrir posibilidades. Es decir, ante el intento de cerrazón de un horizonte, de decir la democracia es esto, volvamos a la historia para reponer esa heterogeneidad, para buscar proyectos, tentativas de respuesta, alternativas a problemas que hoy nos aquejan. Y en ese sentido, les quería contar un poco de mi investigación sobre la transición a la democracia. Esta investigación la hice en el marco de mi doctorado, es mi investigación doctoral y saldrá publicada como libro posiblemente hacia final de año, ¿no? Y yo trabajé sobre el concepto de representación política. O sea, a mí me interesaba ver cuál era la concepción que daban los dos partidos más importantes en Argentina durante la transición, el radicalismo y el peronismo, a su práctica representativa. Me parecía interesante empezar de ahí y no, por ejemplo, algo que se ha estudiado, no pasar directamente a qué concepto de democracia estaba en discusión durante ese periodo. Me parecía interesante ver cuál era el sentido que estas fuerzas políticas le daban a su representación política, porque de esta manera se le daba al concepto de democracia cierto dinamismo y movilidad. Es decir, lo que consideraban estas fuerzas como legítimo representar le terminaba imprimiendo cierto sentido, cierta tonalidad al concepto de democracia. Y yo trabajé durante la investigación dos actores, ¿no? el alfonsinismo, la Unión Cívica Radical y la renovación peronista. Me parecía que indagando sobre los sentidos que daban estas fuerzas a sus prácticas representativas, vemos que el panorama que se nos abre es muy diferente a este modelo homogéneo de la democracia, de libre mercado y una democracia procedimental. ¿Qué es lo que yo veo en las fuentes, reponiendo esas discusiones? Que una de las características, creo que de la transición a la democracia como época,
es que para los propios actores que intervinieron en esta época, 1983 representaba una ruptura, ¿no? Y con la exposición de Claudio nos ha dicho de desconfiar a veces de estas categorías heurísticas de continuidad y ruptura. Pero el hecho es que para los actores, esto es claramente constitutivo del discurso de Alfonsín, 1983 marca una ruptura. Y es una doble ruptura, no solo con la última dictadura militar, sino con un largo ciclo de inestabilidad política. Ahora, desde mi investigación no me importa tanto debatir si fue o no fue una ruptura, porque ahí caeríamos en el juego simplemente alterando el signo y reponiendo continuidades donde antes se habían promulgado rupturas. Lo que me interesa pensar es a qué acciones, a qué discursos habilita el hecho de que los contemporáneos pensaran esa época como una ruptura. Es decir, hay una construcción lingüística de esa situación como una ruptura. Y en ese sentido, una de las consecuencias de que se haya asumido esta época así fue que el propio lenguaje político pasó a ser objeto de una revisión. Entonces, en la medida que estos actores están desenvolviéndose en el periodo transicional, están reflexionando sobre el propio lenguaje. Entonces hay una politización del lenguaje en el sentido de que este pasa a ser objeto de una reflexión de los actores políticos. Se busca transformar el lenguaje expresamente. Pero, como sabemos, esta transformación no puede ser un corte limpio, introducir un corte limpio respecto al pasado. Esta revisión del lenguaje político se hizo desde las tradiciones políticas partidarias del radicalismo y del peronismo. En ese sentido, el resultante va a ser una interesante hibridación de nuevos componentes, por ejemplo, la adopción de la valoración del Estado de Derecho, de los derechos humanos, es decir, del pluralismo político, un montón de conceptos propios, si se quiere, de la tradición del liberalismo político, pero que van a estar traídos en el lenguaje político a través de cierta tradición que el radicalismo Alfonsín y el peronismo, en la voz de la renovación peronista, van a compartir. Por eso yo decía que desde la óptica de este canon y del método comparado de la ciencia política, estas características pierden nitidez y se soslayan. Acá vemos que lo que podríamos pensar como la tradición nacional popular fue fundamental no solo para incorporar estas categorías propias del liberalismo político, sino para darle al concepto de democracia un sentido y un contenido. No se trataba nunca solo de una democracia formal. Había una visión sustantiva de la democracia, que es lo que va a articular la competencia entre el alfonsinismo y el peronismo. ¿Dónde se ve claramente esto, por ejemplo? Bueno, uno de los aspectos más reconocidos del gobierno de Alfonsín, más reconocidos y más criticados, es la política de derechos humanos, ¿no? Los que han resaltado este gesto han señalado que la importancia y la centralidad que le daba Alfonsín a los derechos humanos y al Estado de Derecho lo situó como un aspecto central de la democracia. Pero es interesante cuando uno desanda y deconstruye el propio discurso de Alfonsín, cuál es la función que tenían estos conceptos: Estado de Derecho, derechos humanos. Creo que donde mejor lo expresa Alfonsín es en un libro de 1983 que se llama Ahora, que se publica ya cuando es candidato del radicalismo, y ahí hace una reflexión sobre el ocaso y el final de la última dictadura militar. Y dice, había pasado ya Malvinas, la dictadura se iba, y estaban arreglando el cronograma de elecciones, y dice Alfonsín en unas páginas que me parecen muy interesantes, dice, el hecho de que la dictadura se vaya derrotada arrancó al campo popular una victoria que reencuentre a las masas populares con la idea de democracia.
No tuvimos una victoria popular sobre la dictadura, se van derrotadas. Segundo punto, como no tuvimos una victoria, es necesario recrear esa victoria. Es necesario reconstruir, y hay hasta cierto gesto de artificialidad en esta reconstrucción. Bueno, no tuvimos victoria, hay que, no quiero decir simular porque tiene una connotación negativa, pero hay que recrear esta victoria. ¿Y cómo la vamos a hacer? Con una política de derechos humanos. Es a través de la política de derechos humanos que podemos reencontrar y reidentificar a las clases populares, al campo popular, con la democracia. Y ahí Alfonsín, para hacer este gesto, es un lector también de su propia tradición partidaria. Pero ¿qué tradición partidaria va a recuperar Alfonsín? Irigoyen, básicamente Irigoyen. Es decir, esta cuestión de pensar la representación política como la construcción de un movimiento nacional y popular. Es lo que tenía en la cabeza Alfonsín. Más adelante, en su mandato, en el 85, esto cómo se va a expresar con la idea del tercer movimiento histórico. Capaz ustedes lo han escuchado o si les tocó vivirlo lo recordarán, ¿no? Pero el tercer movimiento histórico era una idea de un sector allegado a Alfonsín, de la coordinadora, que buscaba situar a Alfonsín como continuador de una misma tradición que habría estado representada primero como Irigoyen, después Perón y ahora por Alfonsín. Es decir, había una lectura de esa tradición que era fundamental para el sentido que adquiría el concepto de democracia ahí. Y obviamente esto al peronismo no le gustó para nada. Lo que van a decir, la renovación peronista tiene todo un primer periodo donde lo que se trata es de explicar la derrota del peronismo en el 83, porque el peronismo llega a esas elecciones pensándose como una fuerza imbatible en elecciones libres, y después se dan cuenta que han sido derrotados. Entonces, todos los primeros años, digamos 83, 85, lo que intentan es explicar esa derrota. Y hay un poco de dramatismo en la forma en que intentan explicar esta derrota, porque hay, por ejemplo, algo que yo llamo una hipótesis sociológica. Es decir, ¿cómo explican la derrota del peronismo? Dice, bueno, si el pueblo ya no nos favorece, quiere decir que ese pueblo ya no existe. Entonces van a las estadísticas a mostrar cómo la política económica de la dictadura había destruido el movimiento obrero, había destruido las clases populares, y por eso el pueblo trabajador, que era el sujeto histórico de la representación del peronismo, había desaparecido. Entonces la renovación peronista se sentía derrotado en su propio ámbito de intervención. De ahí que lo que va a hacer la renovación peronista es ir a su propia tradición para buscar en la tradición nacional popular de su partido las mejores herramientas que le permitirían reconstruir ese vínculo entre movimiento y pueblo, entre democracia, movimiento y pueblo, ¿no? Y ahí hay otra lectura, ¿no? Y lo que es muy interesante para pensar también cómo cambia cierta idea de la representación política. Porque lo que van a decir es, si ese pueblo dejó de existir, lo que hay que hacer es reconstruirlo también. ¿Con qué? Con ideas fuerzas. Entonces ahí hay un cambio en la manera de concebir la representación política que pasaba de un pueblo que existía objetivamente a la representación, el pueblo trabajador producto de relaciones de clase objetivas, a enfatizar el carácter figurativo del discurso representativo. Entonces, como desapareció y ya no se sabe bien dónde anda ese pueblo, lo que hay que hacer es darle una identidad a través del discurso. Y es todo un replanteo que hacen de lo que se debe entender por movimiento y del papel de la representación para la recreación de ese movimiento. De ahí que, y con esto voy cerrando, a partir de mi investigación sobre cuáles son los sentidos
que le daban estas fuerzas políticas a su práctica representativa, yo veo que en la transición a la democracia se consolida una legitimidad que no es formal, tiene un contenido y que se va y tiene un contenido que es más o menos aporético, es decir, es tensionante, y que esta tensión tiene dos polos. Por un lado está la clara concepción de que el representar en democracia es buscar el bienestar de las mayorías populares, y por otro lado hay toda una problemática que vincula democracia con estabilidad, ¿no? Justamente porque se trataba de constituir una democracia que durara 100 años, como decía Alfonsín, y que sirviera de frontera a ese largo ciclo de inestabilidad, se va a incorporar una serie de términos. Por ejemplo, esta es la función clave que tiene el pluralismo político. El pluralismo político entra de la mano de la estabilidad de la democracia. ¿Qué es lo que van a decir? No podemos tratar al otro como un enemigo a eliminar. Hay una lectura ahí del largo ciclo de inestabilidad, donde se asume que si uno se asumía como representante de un solo pueblo, y devenía en la violencia política. Entonces, ahí se revaloriza el papel del pluralismo político para la democracia. Pero esto viene de la mano de la estabilidad, del orden. Entonces, es interesante también para pensar nuestro momento actual o las características que va a tener la democracia argentina contemporánea, porque me parece que esa legitimidad nos puede dar algo así como un mapa para situar distintos procesos posteriores. Es decir, el 83, la transición a la Argentina en ese sentido, tendría un gesto fundacional de nuestro tiempo. Creo que en torno a estos dos polos es donde se va a jugar la disputa política en la democracia argentina. Es decir, las distintas fuerzas políticas van a intentar alguna manera de conciliar orden y progreso social, por lo menos como tentativa. Sintetizando, me parece que la historia conceptual y el énfasis en ver, en descolocar a América Latina respecto a ese discurso homogenizador de las transiciones a la democracia, nos permite ver ciertas aperturas que creo importantes para pensar nuestro presente. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Bueno, ya va a haber tiempo para charlar. Nuestro invitado principal, el colega Víctor Neumann. Ok, je pense qu'on peut y aller. Bonsoir. Buenas tardes. Je veux vous présenter un sujet autour de la conceptualisation de la modernité dans les espaces européens et spécialement dans les espaces y en particular los espacios centrales y de la Europa central. Estoy totalmente de acuerdo con Claudio, porque Koselleck es uno de los mejores historiadores conceptual. Trabajó el trabajo con su lexicon de 8 tomos es increíble y creó una forma interdisciplinaria de entender mejor la historia. Investigó la historia moderna, sobre todo la evolución de las nociones y de los conceptos, y siempre se interesó mucho por historia del norte, historia del este, no tanto historia del sur, de Europa del Sur o Europa del
oeste. Y por eso hice una comparación entre dos historiadores muy famosos, que son Marc Bloch y Fernand Braudel, porque les interesa la historia del espacio y en particular el espacio mediterráneo, comparándolo con Koselleck, siempre interesado por el tiempo histórico y la Europa del Norte. Koselleck fue muy impactado porque comparé sus obras con Braudel y estaba muy opuesto a Braudel, pero yo veía en eso una complementariedad que permitía entender mejor la historia de Europa y la posibilidad de entender el espacio gracias a Fernand Braudel, Marc Bloch y Lucien Fran, y con usted también el tiempo histórico y el tiempo del norte, de la Europa del norte y del este en particular. Bueno, me hizo muchas preguntas y se quedó una noche entera conmigo para pedirme que le explique las posibles relaciones, los vínculos posibles entre Braudel y su trabajo, ¿no?, en la Mediterránea y sus obras y sus conceptos. Y al final a mí me pareció que Europa del Este, Europa Central, no es tan conocido y es importante trabajar los conceptos culturales, identitarios, políticos, como en América del Sur, de hecho. Es importante tener una mejor comprensión de sus nociones específicas. En España hay un historiador muy famoso, Fernández Sebastián, que trabajó sobre iberoconceptos y sobre conceptos específicos de estos dos espacios muy conocidos acá. Y eso era muy importante para tener una historia no solamente descriptiva, no solamente evolutiva o cronológica, sino también poder tener una comprensión de la historia, alrededor de la historia, porque ese es el objeto del estudio de la teoría de la historia, pero